En el centro de Montreal abundan los edificios altos de oficinas y en este concretamente de la ONG Inca trabaja Elena, una zaragozana de 30 años que es criminóloga y que nos está esperando. ¡Hey, hola, Daniel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de conocerte por fin. Bueno, ¿cómo estás? Desde las pocas morenas que hay aquí tenías que ser tú. Bueno, así que aquí hay de todos los colores y de todas las formas. Bueno, explícanos qué es eso de criminóloga, ¿por qué eres criminóloga? ¿Cuál es tu trabajo? A ver, trabajo con delincuentes que están purgando una sentencia y que tienen condiciones en su sentencia. Hay algunas personas que salen de la cárcel y tienen condiciones, hay otras que no han estado en la cárcel y tienen condiciones. ¿Es parecido a las películas que hemos visto, las películas americanas? Exactamente, eso es lo que le decía a mi hermano, o que mi hermano me decía mejor a mí, me decía, hey, eso es como en las películas, la gente de la liberación condicional. Pues más o menos. Así que aquí normalmente hago mi trabajo, diariamente encuentro 5 personas, uno por uno evidentemente, y hablo con ellos y me cuentan pues un poco su vida. ¿Y se te abren mucho su corazón, te cuentan muchas cosas? Pues la verdad es que sí, sorprendentemente me cuentan bastantes cosas. Hay gente que me van a mentir, evidentemente no tienen ganas de venir a verme, pero hay otros que me cuentan muchas cosas. Y desde su vida personal, profesional, amorosa, sexual, todo. ¿Realmente esa reinserción social, las cárceles y programas como estos sirven para que se reinserten? No siempre, pero es lo que se intenta y te puedo decir que sí, que hay gente que cambia. Si no creyera en eso, pues a lo mejor no continuaría haciendo este trabajo. Tengo que pensar que hay algo que sí, que cuando hablas con una persona, siempre hay algo que se queda en la cabeza y hay mucha gente que me acaba diciendo, oye, he pasado 3 años viniendo a verte y al final sí que hay algo que ha cambiado en mí. Estamos en el parque, en la montaña del Mont Royal, y esto es precisamente el lago de los Castores. Y aquí vengo bastante a menudo porque está cerquita de casa. Calculo unos 45 minutos a pie, entonces es una... O sea que te gusta andar, ¿no? Sí, claro, y estar en contacto con la naturaleza. Está muy bonito porque todavía queda algo de nieve que ha caído estos días, ¿no? Sí, qué suerte que tenéis hoy porque está el sol, la nieve, está un poquito verde todavía, las hojas que se caen todavía. Las hojas también de un color precioso, ¿no? Las hojas son chulísimas y se ponen de todos los colores, un poco como en el Pirineo aragonés. Así que os voy a enseñar una hoja, a ver, una hojita de estas, que además es el símbolo del Canadá, a pesar que estamos en Quebec, y en Quebec el símbolo es la flor de lis, es una flor blanca sobre un fondo azul, pero este es el símbolo de Canadá que todo el mundo conoce, la flor roja. ¡Oh, que se me va! ¡Ardilla! Estas son las famosas ardillas, ¿no? Estas son las famosas ardillas que hay por todas partes, se entrecruzan las unas con las otras. Incluso en la ciudad, ¿no? Incluso en la ciudad, en las casas, si bajas la basura pronto por la mañana, te abren las bolsas y sacan la basura. Entonces tienes que guardar la basura dentro de casa. ¿Y a ti te gusta o no te dan miedo? Pues ahora ya me he acostumbrado y ya no me dan miedo, pero al principio me daban miedo. Porque no estás acostumbrada y ves que se te acercan y dices, ¿es una rata? ¿Un roedor? Ahí la tenemos que nos está mirando, ¿no? Ahí nos está mirando. Voy a hacer como que le doy de comer, igual se acerca y todo, porque están tan acostumbradas a las personas que se acercan. ¡Eo! ¡Ardilla! Es que hablan francés y no me entienden. Lo que no nos has contado todavía es por qué viniste aquí. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hace una zaragozana aquí en Montreal? La pregunta. La pregunta del millón. Ay, pues por amor, por amor. Pues eso, yo estuve haciendo un Erasmus típico en Francia, en Toulouse, y es allí donde yo conocí a Julien, que es mi marido. Ya nos vinimos aquí y llevo 4 años. ¿Y pensabas quedarte tanto tiempo? Pues no, imagínate cuando le dije a mi padre por teléfono, que soy una niña, papá y mamá, que me quedaba al otro lado del Atlántico, casi les da un ataque al corazón. ¿Y ahora lo llevas mejor? Sí, sí, ningún problema, me adapto bastante bien y me gusta la gente de aquí, la forma de vivir. Tengo un trabajo que me gusta bastante y así que bien. Elena, estás bajando unas de las escaleras más famosas de todo Canadá, ¿no? Sí, las de la Basílica de San José. Tiene 283 escaleras que muchos peregrinos vienen aquí a subir, incluso de rodillas. ¿De rodillas? De rodillas, sí señor. Pero eso tiene que dejarlas un poco destrozadas, ¿no? Oye, yo no lo he intentado, eso de bajar escaleras y subir escaleras a pie. Sí. Bueno, creo que tus padres han estado por aquí de
de visita, ¿qué tal fue? ¿Cómo se adaptaron aquí a los horarios y a todo eso? A los horarios fatal, tengo que decirlo, porque la verdad es que los horarios no. Llegaron aquí como españoles y como españoles se fueron, y aquí normalmente se come a las 12, se cena a las 6:30. Cuando mis padres vinieron estábamos hasta la siesta, y cuando queríamos salir de casa todo estaba cerrado. Echo muchísimo de menos mi casa, la casa de mis padres, y su terreno. Mis padres tienen un terrenico, un huerto que está al lado del Ebro, cerca de la zona de la Expo, y normalmente pues es allí donde nos reunimos toda la familia, vamos a comer y eso. Que eso es algo que yo creo que los aragoneses lo tenemos mucho, ¿no? Lo de juntarnos todos los domingos a comer. Así, estar en casa de los padres o ir a casa de alguien de la familia y eso. En mi caso siempre era el terreno, así que es lo que más echo de menos. Dani, estamos bajando en el funicular del Estadio Olímpico y podéis contemplar las vistas de Montreal. Y bueno, un estadio que con bastante polémica, ¿no? Con mucha polémica, porque costó 1.500 millones de dólares. Lo llaman la gran deuda o el gran error, porque costó muchísimos millones y se estropeó muchas veces. Entonces hubo que restaurarlo, recuperarlo. Se acabó en los años 80, 1982, y costó tantos millones que se creó un impuesto especial que lo pagan los que fuman, y son un 19% de las tasas del tabaco son justamente para pagar el estadio. ¿Te entra añoranza de la tierra estando por aquí o no? Imagínate, mucha, todos los días. ¿Sí? Sí, bueno, no todos los días, pero sí es que me acuerdo mucho. ¿Y qué haces para, yo qué sé, para que no te entre tanta añoranza? Pues llamo por teléfono a casa y cocino. Cocino a la aragonesa con pimientos del piquillo, y luego tengo un recetario de una monja aragonesa con todas las recetas aragonesas típicas que compré en Nueva York por $1. ¿Y cómo te quedaste cuando te encontraste eso? Pues me quedé contentísima, y ahora se lo enseño a todo el mundo y hago recetas y las intento y eso. Por ejemplo, las magdalenas se montadas a la clara de nieve con almendras, porque eso aquí no se compra. ¿Y te sale bien? Me salen bien, es muy fácil. Ya vendrás a casa a probarlas. Dani, que te habrás dado cuenta que hoy es Halloween. Bueno, sí, la verdad es que hemos visto a mucha gente disfrazada. Ajá, y salgo de la farmacia donde se pueden comprar muchísimas cosas y vamos a festejar el Halloween. Porque aquí es muy típico, ¿no? Es muy típico. Y ¿Qué te has comprado? Me he comprado una peluca y para ti otra, no te lo pierdas. A que ver, te va a encantar. A ver en ¿en qué jardín me has metido? Bueno, póntela. Vamos a ir a pedir caramelo si quieres. Sí, ¿no? Sí. Por las casas. Sí, como los niños. Bueno, espera, que me la pongo yo también esto aquí. ¿Y después de esto dónde vamos? Pues nos vamos a tomar algo. Sí. Elena, seguimos de Halloween y por fin podemos conocer a esta persona. ¿Quién es? Julien, el privilegiado. El famoso, ¿no? El secuestrador. ¿Hablas español? Sí, un poquito. ¿Te gusta Zaragoza? Me gusta mucho. ¿Qué es lo que más le gusta de Zaragoza? Que me gusta muchas cosas, pero Las tapas. Las tapas, sí. Para comer y las tapas. La gastronomía siempre, ¿no? Siempre. Bueno, pues Elena, llega el momento de la despedida. ¿Algún saludico que quieras mandar para la familia o para los amigos? Sí, a ver, muchísimos besos y abrazos, mimos, cariños a mi familia, a mis padres, a mi hermano Luis, a mi hermana Laura, a mis tíos Mari Carmen, Toño, Tere y a mi familia de Gotor también, que les quiero enviar un saludo. Así que, besos. Que no les ves todo lo que quisieras, ¿no? No, vale. Bueno, nos vemos por Zaragoza. Sí. Un brindis por Zaragoza y por Montreal. Muy bien. Sí, sí.